Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Este es el video, el audio de la clase sexta, donde vamos a comentar la conferencia la tercera. Yo acá postulo que el seminario 21, que hemos ido recorriendo, es el laboratorio del nuevo Romeo de la tercera de noviembre del 74. O sea que uno podría estudiar el seminario 21 en contrapunto permanente con la tercera, con esa conferencia. O bien como hicimos nosotros, ir recorriendo el seminario, que tiene la modalidad, como decíamos, del seminario, por ejemplo, del 16, que va del gran otro al vector S1, S2 para armar los discursos. Bueno, acá va trabajando distintas cuestiones en el 21 para desembocar en este nuevo Borromeo, que incluye distintos conceptos muy importantes del psicoanálisis. Y hay una conferencia que que van a leer ustedes como introducción al apunte de la clase sexta, y es una conferencia que Lacan dictó en el 74, en diciembre, donde ahí encontramos también vestigios del seminario 21 y de la tercera, que es el mismo año, ¿no? Terminó en el 74, lo entrevistan en la revista Panorama. Lacan dice una cantidad de cuestiones sobre el psicoanálisis, de la realidad, de lo real, de la verdad, del síntoma. Da como nociones así bastante coloquiales, aunque crípticas también, de lo que trata la tercera y el 21. Entonces, acá nos encontramos con este nuevo Romeo, que incluye al objeto A y que ubica el síntoma en un lugar distinto de lo que era en la versión freudiana, el síntoma metafórico de Dora, por ejemplo, la tos de Dora, que es metafórica. Acá cambia el estatuto del síntoma y queda entre simbólico y real. Y el sentido queda ubicado entre sentido entre imaginario y simbólico. También ubica el cuerpo, ya lo vamos a ver en el apunte. Y otra cuestión que yo creo que es muy importante, de la tercera de esta conferencia, es que acá encontramos una especie de dirección de la cura. Si comparamos la dirección de la cura de los años 50, ese escrito de Lacan tan famoso, con el que tanto nos hemos formado, acá en la tercera hay una reformulación de la dirección de la cura, y se llama síntoma lo que viene de lo real. Esto significa que se presenta como un pececito cuya boca ahora se cierra si le dan de comer sentido. Acá es muy didáctico Lacan con esta imagen respecto de lo que es la interpretación psicoanalítica, que no es sentido, la interpretación no es interpretación de sentido, sino juego con el equívoco. Nuestra interpretación debe apuntar a lo esencial que hay en juego en las palabras para no ser el que nutre el síntoma de sentido, la interpretación por el equívoco. O sea, en esta conferencia, la tercera, Lacan da mucho énfasis a la interpretación por el equívoco. Y ustedes han visto que en los últimos seminarios de Lacan juega mucho, incluso el título de este seminario 21 es un equívoco, es homofonía, ¿no? Los incautos yerran, es un equívoco con los nombres del padre. Pero digamos, todo este juego de equívocos que se pone así como muy prolífico en este momento de Lacan, aparece con la langue, que es un concepto que vamos a ahondar un poco hoy. La langue es un tema de que habla bastante en la tercera. Pero bueno, en principio, mi hipótesis fundamental es que todo el seminario 21 es un laboratorio del nuevo Romeo en la tercera, que no es la última elaboración nodal de Lacan, porque después en el seminario 22 va a pasar al cuarto, ¿no? De 3, real, simbólico, imaginario, va a pasar a un cuarto elemento, ¿no? La tercera está hablando de 3 elementos. Y Lacan, cuando va hacia el síntoma, que es el seminario 23, necesita un cuarto elemento que anude los 3 registros, ¿no? Bien. Vamos ahora entonces voy a compartir otro texto que les voy a mandar, que son mis apuntes,
Acá está la entrevista, es extensa, yo la transcribí toda y le marqué en rojo algunas cuestiones que me parecen muy relevantes. La entrevista es la revista Panorama del 21 de diciembre del 74. La saqué, acá está la fuente donde la saqué, de qué blog lo saqué. ¿Qué es el psicoanálisis para Lacan en diciembre del 74? Es un síntoma que revela el malestar de la civilización. No es una filosofía, dice, yo aborrezco la filosofía, hace tiempo que ella no dice nada interesante. También habla de la fatiga de vivir en la carrera hacia el progreso. Esto podemos leerlo hoy también, ¿no? En la carrera de vivir en un sistema neoliberal. El neurótico es un enfermo que se trata con la palabra, sobre todo con la suya. Debe hablar, contar, explicar el mismo. Acá vuelve el primer Freud, a la asociación libre, a la cura por la palabra, a talking cure, ¿no? Digamos, que Lacan vaya a los nudos no implica que desprecie el significante. El único modo de interpretar por el equívoco es por el significante. O sea, que no hay otro modo de interpretar. Después tenemos es una entrevista muy linda, muy interesante, muy coloquial. El psicoanálisis tiene éxito cuando vacía el campo tanto del síntoma como del real y así llega a la verdad. Pero la verdad es indecible. O sea, el psicoanálisis llega a la verdad, pero la verdad es indecible, es una paradoja. ¿Cuál es la verdad? El modo de goce de cada sujeto en las neurosis, ¿no? Vaciar el síntoma, como se acá el síntoma como del real, es una práctica con las neurosis, con la estructura neurótica. No es con la psicosis que esto ocurre. El síntoma es todo lo que viene del real. Y el real es todo aquello que no anda, que no funciona, eso que hace obstáculo a la vida del hombre y a la afirmación de su personalidad. Es lo que se revela, lo real es lo que se revela al sentido. Es lo opuesto al sentido. Eso lo va a decir en el seminario 22, poquito tiempo antes. El análisis empuja al sujeto hacia el imposible, le sugiere considerar el mundo como es verdaderamente, es decir, imaginario y sin ningún sentido. De la vida no sabemos nada de nada. Piensen que en el nuevo Roma de la Tercera está la vida, ¿no? Ahora vamos a verlo, al gráfico. Y la cuestión de la ciencia. También tenemos, hay tres posiciones imposibles dichas por Freud: gobernar, educar y psicoanalizar. Agregar una cuarta que es la ciencia, ¿no? Y hace una descripción de la ciencia, del campo científico, que es muy interesante. Mi respuesta a todo ello es que el hombre siempre supo adaptarse al mal, ¿no? El mal y el solo real concebible al que tenemos acceso es precisamente este, y hay que darse una razón. Lo vivimos hoy en día, el mal, lo que se conoce como el mal, y la adaptación al mal, la guerra, las violencias, los excesos de violencia, las muertes, ¿no? Las matanzas. Eso es real. Es inimaginable, es improcesable, es inadmisible y ocurre. Eso es lo real. Lo que hace el neurótico es mentirse sobre el mal, ¿no? Por ejemplo, el neurótico cubre a un otro en minúscula de sus maldades, justificándolo. Eso es típico de la neurosis. Inventa justificaciones por el mal del otro todo el tiempo. Pero para poder vivir en sociedad y para poder vivir con otros, hace falta ese velo de la mentira sobre el mal, de la negación. La mentira sobre el mal es la negación. Es que el neurótico se culpa a sí mismo de lo que hizo el otro, cubre al otro, no siente vergüenza ajena. ¿Qué es la vergüenza ajena? Yo escribí un artículo sobre la vergüenza ajena. Es proyección de goce, ¿no? Es identificarse al otro en un modo de goce. Bien. Continuamos con mi apunte.
uno de los deberes del analista es el de encontrar en las palabras del paciente el nudo entre la angustia y el sexo, ese gran desconocido. ¿Cuál es el nudo entre la angustia y el sexo que encuentra el analista? El fantasma. El fantasma es el nudo entre la angustia y el sexo. Es de qué manera el sujeto neurótico ficcionaliza el sexo, que es sin sentido. El sentido viene a recubrir, a suplir la falla sexual. Acá Lacan es muy freudiano porque está explicando el psicoanálisis como lo ha hecho Freud. Acá digo que esta conferencia es muy ilustrativa de Lacan, que estamos estudiando en el siglo XXI, y la tercera. ¿Por qué? Porque es contemporánea. Esta es una conferencia contemporánea de diciembre de 74, la tercera es del noviembre de 74, y el siglo XXI ha sido todo ese año. Bien. O sea, esta conferencia que es coloquial, que es muy interesante, que es un Lacan no muy simpático, que digamos, no muy simpático con el periodista, hasta los trata de tontos en algún momento, es muy interesante de leer como corolario del 21, de ese mismo 21. Tanto la conferencia, la tercera, como esta entrevista, yo creo que son muy interesantes para entender el Lacan de este momento, ¿no? Bien. En la tercera, como ya hemos planteado, Lacan llega a armar un nuevo Romeo luego de haberlo elaborado durante todo el seminario 21. En la clase 2 que hemos tenido en este curso sobre el seminario 21, vimos una cita de Lacan que dice: el saber inconsciente es topológico, es decir, solo se sostiene de la proximidad, de la vecindad, no del orden. O sea, no es aristotélico, el inconsciente no es aristotélico, ¿m? No es jerárquico. En esto intento decir, fundar que él es nodal, el inconsciente es nodal. De esto debe traducirse que se escribe o no se escribe. Se escribe cuando yo lo escribo, cuando yo hago el nudo o Romeo. En ese instante, si tratan de ver cómo se sostiene, y por ejemplo rompen uno, verá que los otros se sueltan. Él no se escribe más. Y allí vemos asomar la convergencia de lo nodal y lo modal. O sea, en la medida en que yo junto tres arandelas y las reúno en el aire, escribo el nudo Romeo, ¿no? El nudo Romeo se escribe. Y al separar las arandelas se disuelve el nudo. Lo real del nudo es que se escribe. Esto es fundamental para entender por qué el nudo es real. El nudo de la tercera es la consistencia del saber inconsciente. Es una conjetura que hago a partir de esa cita, ¿no? O sea, ¿a dónde llega Lacan con el seminario 21, la tercera? A un nudo Romeo que formaliza el saber inconsciente. Y es una formalización real porque el nudo Romeo se escribe al reunirse las tres arandelas. Bien. Y acá hablo del cuerpo, que es algo muy interesante. Yo extraigo la tercera, lo que dice el cuerpo. ¿Qué dice Lacan del cuerpo en este momento? Porque el cuerpo ha tenido, como hemos visto ya, tradición imaginaria en Lacan, desde el estadio del espejo, pero acá hace intersección con lo real y con lo simbólico. O sea, el cuerpo goza del decir en intersección con lo simbólico. ¿Sí? Veamos acá. Entre imaginario y simbólico está el sentido. El imaginario es el cuerpo, el sentido es lo simbólico. O sea que el cuerpo goza en la intersección con lo simbólico de la significación. Cuando yo narro algo, cuando un paciente narra algo en una sesión, está gozando con su cuerpo de lo que dice. Por otro lado, el síntoma, como decíamos, se desplaza en la intersección entre simbólico y real. Es decir, el síntoma va a ser lo que viene de lo real. Cambia la definición de síntoma en este momento.
Cuando en el seminario 5 grafo el deseo, el síntoma era una mera significación, acá lo saca de ahí Lacan, lo deja entre simbólico y real. Bien, seguimos con el cuerpo. Dice Lacan en la tercera, con todo, es del malestar que en alguna parte Freud anota, el malestar en la cultura, de donde procede toda nuestra experiencia. Lo sorprendente es que el cuerpo contribuye a ese malestar de una manera con la que sabemos muy bien animar, si puedo decir, a los animales con nuestro miedo. ¿De qué tenemos miedo? Esto no quiere decir simplemente a partir de qué tenemos miedo. ¿De qué tenemos miedo nosotros? De nuestro cuerpo. Es lo que manifiesta ese fenómeno curioso sobre el cual hice un seminario durante todo un año y llamé la angustia. Acá vuelve el seminario 10. La angustia es justamente algo que se sitúa en otra parte de nuestro cuerpo, es el sentimiento que surge de esa sospecha que nos asalta, nos asalta por reducirnos a nuestro cuerpo. Como no obstante es muy curioso que esta debilidad del parletre haya logrado llegar hasta allí, no hemos dado cuenta de que la angustia no es el miedo, cualquier cosa con que el cuerpo puede motivarse. Lo hemos vivido en la pandemia hace poco, digamos, encerrados temiendo contagiarnos y morir de COVID. La angustia de que somos un cuerpo contagiable de COVID que nos podemos morir. Eso lo hemos pasado penosamente en la pandemia, en los primeros meses, ¿no? Acá en Argentina, marzo, abril, el encierro, el temor, los mitos urbanos sobre cómo se contagiaba o no, las limpiezas que no terminaban, ¿no? ¿Dónde estaba el virus? Bueno, toda esta cuestión media enloquecedora la pasamos en 2020. Ya con las vacunas, ya cuando se llega a la vacuna y se empiezan a aplicar las vacunas, cede toda esta experiencia de horror. Pero la pandemia nos hizo vivir esa experiencia de reducirnos a un cuerpo contagiable de un virus y que nos mate, ¿no? Es la cara real del cuerpo. La angustia es ese afecto que es el real del cuerpo. Está el cuerpo imaginario en el espejo, como vemos en el Nuevo Romeo. Está el cuerpo imaginario en el espejo. Está el cuerpo que goza hablando, con el sentido, ¿no? El simbólico. Estamos el cuerpo y la angustia, ¿no? El cuerpo, acá falta la palabra angustia, acá están los afectos, entre cuerpo y real. Entre imaginario y real están los afectos, la angustia. Y es acá que la angustia no engaña. La angustia no es equívoca, no es un decir. La angustia no es un decir, ¿no? La angustia es muda, ocurre en el cuerpo y no engaña. Es imaginario real. Este nuevo Romeo de la tercera logra que Lacan pueda formalizar topológicamente algo que tenía otra formalización en los años 50, que era el estadía del espejo. Bien. Tenemos la Lange, otro elemento muy importante en la tercera. ¿Por qué? Porque si como decíamos, la dirección de la cura es intervenir por el equívoco es posible porque hay la Lange, ¿no? En la tercera dice, no debe decirse que la lengua está viva porque esté en uso, más bien vehicula la muerte del signo. No porque el inconsciente esté estructurado como lenguaje, tiene la Lange para jugar contra su gozar, dado que ella se ha constituido con ese gozar. El sujeto supuesto saber, que es la analista de transferencia, no por error es objeto de este supuesto. Siempre que sepa que el inconsciente consiste en ser un saber que se articula por la lengua, puesto que el cuerpo que habla allí solo está anudado a ello por lo real del cual él se goza. Pero el cuerpo debe comprenderse al natural como desligado de ese real, que por existir allí en tanto constitutivo de su goce, no deja de serle menos opaco. Él es el abismo menos notado por cuanto es la Lange la que civiliza este goce. Si me atrevo a decirlo, pretendo decir que ella lo lleva a su afecto desarrollado, aquel por medio del cual el cuerpo goza de objetos. El primero de los cuales, el que escribo con la A, es el objeto mismo, del cual, como yo decía, no hay ninguna idea. Idea como tal, quiero decir, a menos que se rompa este objeto, en cuyo caso
sus trozos son identificados. El objeto al seminario 10. Y solamente por medio del psicoanálisis, este objeto constituye el núcleo elaborable del goce, pero solo depende de la existencia del nudo, de las tres consistencias de los toros, de los redondeles de cuerda que lo constituyen. Acá está describiendo en este párrafo el nuevo Romeo completo. La LAN es simbólica, es un simbólico real, ¿sí? Pero el inconsciente, el sentido, se produce sobre la lengua. La langue es herramienta del inconsciente que produce sentido. La langue es primitiva, es simbólico real, y el sentido es simbólico imaginario. Bien, el tema con la langue es que, aunque Lacan le inventa el neologismo en noviembre de 71, la langue tiene tiempo de gestación. Yo esto lo investigué en mi tesis doctoral y yo acá reproduzco, algunos de ustedes tienen este apunte o este texto que yo elaboré para mi tesis doctoral, que es parte de mi tesis, donde yo voy contando dónde aparece el concepto de la langue antes del 71 en Lacan. Y ya aparece en lo que se llama logos literal en el año 56. Esto lo extraigo de una doctora en letras, psicología, Sara Basalo, que fue profesora mía. Para ella, logos literal, del que habla Lacan en el año 56, ese logos literal es un antecedente de la langue. Por otro lado, tenemos en el seminario 5, Lacan dice, encontramos aquí el carácter primitivo del significante con respecto al sentido, la esencial polivalencia y función creadora que tiene con respecto a él. El acento arbitrario que aporta el sentido de la otra cara es la cara del inconsciente. Y dice que el niño goza jugando con su jerga primitiva, es la lengua encarnada en su condición de real lo que motoriza ese juego. O sea, el niño la lalea. Antes de empezar a hablar, a decir palabras enteras, el niño juega con las palabras y esa satisfacción es de su cuerpo. Después el carácter aluvional de la langue aparece ya en ese año 61 y usa la palabra de potoir, que es como basurero, digamos. Los significantes se juntan, se reúnen en el gran otro como si fuera un depotoir. Ese medio 9. Después tenemos en el 64, el inconsciente es un concepto forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir el sujeto. Digamos, el inconsciente que describió Freud está sobre un rastro que luego será la langue. Ese rastro lo que opera es la langue, que son las marcas de lo oído por el sujeto. En el 69, la característica aluvional reaparece en el caballo de Troya monstruoso, cuyo vientre está lleno de S2, ¿no? También aparece lo aluvional, ¿no? La bolsa de significantes, un gran otro significante. En radiofonía, dice años 70, esta materialización intransitiva, diríamos, del significante al significado, es lo que se llama el inconsciente, que no es anclaje, sino depósito, aluvión del lenguaje. La langue es o aluvión del lenguaje. Bien, estos son los antecedentes que yo fui encontrando de la langue en Lacan antes del 71, donde inventa el neologismo. La noción ya estaba, ¿sí? Es muy importante. Y después tenemos otra cuestión que yo marqué para esta clase de hoy, que es la relación de Lacan con la filosofía. En la entrevista dice que él aborrece la filosofía, en la entrevista de diciembre 74 a Panorama, que tiene el inicio de la clase. Él aborrece la filosofía. Y en la conferencia de tercera,
cita al sofista de Platón, a Aristóteles, a Kant, a Leibniz, a Berkeley y a Derrida, que alude a la Derrida, porque yo me entero por Eric Laurent que Lacan pensaba que Derrida lo había plagiado. Eso es todo un tema interesante de investigar. Es una investigación antipática para la AMP, pero es una investigación muy interesante. Hay investigaciones muy variadas hay muchos dichos sobre Lacan en la filosofía. Está la tesis de Zizek, Slavoj Zizek sobre Lacan con Hegel, Lacan con Heidegger, de lo que tanto ha hablado Jorge Alemán. Hay cantidades de investigaciones hechas sobre Lacan en la filosofía. Lo que me parece oportuno marcar acá es que hay un momento muy importante en Lacan, que es cuando aparece Antiedipo, en marzo del 72, en las librerías. Antiedipo es una máquina de guerra en contra del psicoanálisis. Es como una especie de cañón de guerra comandado por Deleuze y Guattari. Y Lacan, que según se sabe, prohibió hablar de Antiedipo en su seminario, alude, para mí es una respuesta, 2 días después de que aparece Antídipo en las librerías, que fue el 1 de marzo de 72, Lacan el 3 de marzo de 72 dice que la ontología es una vergüenza. Se me 19. Yo eso lo he trabajado bastante porque tiene que ver con mi tesis doctoral. ¿Por qué es una vergüenza la ontología para Lacan? Porque pretende decir el ser, y el ser es mudo para Lacan, es el objeto A. El ser, el Dasein, el ser ahí, del sujeto es el objeto A, que es el agujero de goce. Estamos hablando de neurosis, ¿no? Siempre de neurosis. El psicótico tiene el objeto A en el bolsillo, no tiene el objeto A en función, no es su Dasein, no es su ser ahí. ¿Qué es un sujeto? Su modo de gozar. ¿No? Pero eso no tiene explicación. Y la filosofía ha intentado decir el ser, lo que para Lacan es una vergüenza. ¿Qué hace Lacan en marzo de 72? Como un modo de minimizar el argumento de Deleuze y Guattari, que acusa al psicoanálisis de ir hacia lo uno con el padre, con el complejo de Edipo y el reinado del padre, de lo paterno en Freud. Lacan dice, esta es una discusión vieja entre lo uno y lo múltiple, es una discusión ontológica vieja, y los deja ahí, ¿no? Nos manda a leer el Parmenides de Platón. Como diciendo, es una discusión antigua. Minimiza el antiedipo de modo alusivo en mi lectura. Otro filósofo al que ha recurrido muchísimo Lacan es a Descartes, al cogito cartesiano, y al soy donde no pienso, pienso donde no soy, que ha recorrido gran parte de su enseñanza. Por lo cual, aunque Lacan aborrece la filosofía, la usa muchísimo, aún en la tercera, ¿no? ¿Por qué habla de sofista en la tercera? Porque en el seminario 12, Lacan compara al psicoanalista con los sofistas. Los sofistas no creían en la verdad, eran relativistas respecto de la verdad, entrenaban para el debate público y político. Y Lacan va a decir en el seminario 12 que los psicoanalistas somos los sofistas de la actualidad, porque la verdad no es decible. Entonces, todo lo que se dice es relativo. Pero aunque sea relativo, aunque la verdad no sea decible, decir cualquier cosa, hablar, nos lleva por la vía significante a lo real del goce del cuerpo, por la vía metafórica. ¿Sí? Por eso el equívoco es la interpretación por excelencia. La filosofía ha sido para Lacan fuente de debate, dialéctica, para ilustrar el inconsciente. Cuando recurre a la sofística, lo que ya había hecho en el seminario 12 es para poner en tela de juicio lo que se entiende por verdad. Para Lacan, la verdad es indecible, solo se dice a medias. Bien, entonces, hemos llegado al final del curso. Sería lindo si ustedes, yo estoy abierta a sus propuestas de hacer una
una reunión sincrónica. Si quisieran hacerla, pueden proponer día, fecha, horario, para que nos juntemos a conversar, por ahí a formalizar algún caso clínico que ustedes tengan. Yo les voy a mandar esta propuesta por escrito, por mail también. No tengo inconvenientes en que nos reunamos en uno o más de uno en una reunión sincrónica para trabajar algún caso clínico, aplicar el nuevo borrador de la tercera en algún caso clínico, ¿sí? En principio, yo voy a reiterar, para cerrar esta última clase, voy a volver a lo que dije inicialmente. El seminario 21 es laboratorio del nuevo borrador de la tercera. Y por otro lado, en la tercera nos encontramos con una dirección de la cura nueva, que es la interpretación apunta a lo esencial que hay en el juego de las palabras para no ser el que nutre el síntoma de sentido. No se interpreta explicándole al paciente el síntoma, no se le explica el síntoma, más bien se lo cuestiona, más bien se lo ataca por el lado del equívoco, por el significante. El síntoma viene de lo real, repite, es el uno que itera, el significante que itera. Y si el analista le explica al paciente el síntoma, es peor, es iatrogénico. Cuando un analista le explica al paciente el síntoma, es iatrogénico, más bien señala el significante, pero no tiene explicación. Es eso, es un señalar, ¿no? La interpretación psicoanalítica. Y esta es la gran novedad de este momento de Lacan, de los nudos del nuevo Romeo. La dirección de la cura en la tercera es fundamental para entender la interpretación última de Lacan, que es por el equívoco. Y para eso hace falta la langue, que es un concepto fundamental que también hemos recorrido. Bueno, les mando un gran saludo, les agradezco muchísimo que se hayan inscrito. Estoy abierta a comentarios, sugerencias de mejora. Me parece que el seminario 21, que no es de los estelares, no es el 23, no es el 17, no es el 5, no es el 11, no es el 20. Es un seminario que tiene esta función de traducción, de ir camino hacia, ¿no? De laboratorio de, como es el 16, como es el 12, como es el sexto, como es el 14. Son seminarios laboratorio, ¿no? Está elaborando, en el 14 elabora todo lo que es la lógica del acto, ¿no? Tiene que pasar por el fantasma a partir del seminario 15, que es el acto, y ahí trabaja su esquema del acto analítico. Bien, acá también, el 21 está en el laboratorio el nuevo Romeo de la tercera. Y es muy interesante ir trabajándolo porque vamos viendo el procedimiento de Lacan de traducción, ¿no? Toma concepto por concepto y los va correlacionando, los va migrando. Hace migración, pensando en música, hace transportes. Va transportando una noción, una formalización a la nueva, ¿no? A la que va. El nudo Borromeo de la tercera tal vez sea el nudo más didáctico de toda su clínica nodal, ¿no? Entonces es muy importante hacer hincapié en las cosas que llega a formalizar en él. Bueno, les mando un gran saludo y muchas gracias por todo.